Mi amiga de la infancia se enamoró de la belleza de la escuela en el segundo semestre de la escuela secundaria. Se abrazaron. Se besaron. Y todos los días, bajo la apariencia de jóvenes, hacíamos cosas que no eran propias de nuestra edad. Desde que estaba con la belleza de la escuela. Mi amiga de la infancia. Quien era conocida como una prodigio del piano. Nunca volvió a tocar el piano y sus notas se desplomaron. No fue hasta que mi amigo de la infancia renunció a su futuro y se fue a un hotel con la belleza de la escuela para celebrar su centenario. Me gustaba, no quería verlo con otra persona y me resistía aún más a verlo extrañar su vida. Entonces, ante el interrogatorio de sus padres, dije la verdad. A mi amigo de la infancia lo llevaron al extranjero para estudiar. Y la bella de la escuela se casó después con un jefe de carbón y murió por violencia doméstica. Más tarde mi amiga de la infancia regresó al país como pianista. Me cortejó activamente y se casó conmigo. Pero después del matrimonio, me torturó día y noche hasta que morí. Todo esto es lo que me debes, ITIWA. Cuando abrí los ojos de nuevo volví al momento en que la belleza de la escuela se confesó por primera vez a mi amiga de la infancia. Les di una palmada y les dije, wow. Ustedes dos hacen una buena pareja. Era la ceremonia de juramento de los 100 días para el examen de ingreso a la universidad en la escuela secundaria superior. Melvin estaba de pie en el podio con un ramo de flores en sus manos. Presumiendo. Tenía una figura alta y esbelta, con rasgos tridimensionales. Su espeso cabello estaba teñido de un frío color negro azabache. Con luz normal parecía negro, pero bajo la luz del sol tenía un brillo deslumbrante. Su mirada era cariñosa y su actitud desenfrenada y arrogante. Todos los profesores y alumnos de la escuela quedaron impactados por su comportamiento. Los estudiantes que estaban debajo de las escaleras se quedaron en silencio por un momento. Mi voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de Melvin. Se sorprendió un poco en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Rápidamente apartó la mirada. Continuó mirando a Tigua con cariño. «Me gustas. ¿Estarás conmigo?» Melvin no mencionó el nombre de Tigua en su confesión. Pero quienes lo conocían sabían a quién se refería. TIWA. De pie frente al escenario, se cubrió la boca con sus delgados dedos. Y un rubor tímido apareció en su bello rostro. Llevaba una coleta alta y hacía que el uniforme escolar ordinario pareciera bonito y encantador. Sus hermosos ojos grandes se encontraron con los de Melvin, mostrando una mirada de conmoción y admiración antes de que ella pudiera responder. El decano salió con un suspiro. Jugopi, cuya barriga era tan grande como la de una mujer embarazada. Lideró a un grupo de profesores y corrió hacia aquí a toda prisa. Melvin, ven aquí ahora mismo. Todo esto sucedió antes de la ceremonia de toma de posesión de los elfos. Los estudiantes de cada clase se acababan de reunir en el patio de recreo y los líderes de la escuela aún no habían subido al podio. Este fue el momento exacto que Melvin eligió. En mi vida anterior, fui lo suficientemente estúpido como para pensar que Melvin se estaba confesando conmigo. Después de todo, Melvin y yo crecimos juntos y nuestra relación siempre fue muy buena. Mi simpatía por él también era bien conocida. El día antes de la ceremonia de toma de elfos, Melvin me preguntó qué tipo de confesión les gusta más a las chicas en general. ¿Qué tipo de confesión podría llegar al corazón de una chica más? Estaba tan emocionada que le dije con gran entusiasmo que a las chicas definitivamente les gustan las confesiones románticas y grandiosas. Sería mejor anunciarlo. Te amo, delante de todo el mundo. De esta manera, el rumbo se cumplió y suspiró. Es como hacer una declaración pública. Y las chicas no podrán negarse. Oh, oh. Ya veo. Melvin asintió pensativamente. Al día siguiente hizo una confesión de alto perfil. La trama fue la misma en mi vida anterior. El decano lideró a un grupo de profesores y se apresuró a llegar. ¿Y yo? Para que la confesión de Melvin continuara. En realidad, tomé la iniciativa de pararme frente al decano. Al final, tanto Melvin como yo fuimos castigados por escribir una autocrítica. Pero Melvin consiguió lo que quería y se unió a Tigua. Estaba devastado y muy conmocionado. Mis calificaciones, que ya eran las más bajas, empeoraron aún más.
Finalmente estaba en camino de cumplir con mi deber. Como mi familia gastaba mucho dinero, me aceptaron en una universidad de bajo nivel. ¿Por qué no me fui al extranjero? Fue principalmente porque mi nivel de lengua extranjera era demasiado bajo para aprobar el TOEFL o el IELTS. Pero aún así, seguía enamorado de Melvin. Melvin también lo sabía muy bien. Así que me utilizó muchas veces. Incluso en ese momento. Estaba haciendo lo mismo. Loy. Ayúdame a detenerlos. Melvin gritó desde el escenario. Jugopi venía con gran ímpetu y Tigua todavía no le había dado una respuesta en ese momento. Estaba tan ansioso que corría en círculos. «Jefe, ¿necesita ayuda?» Mis pocos lacayos se reunieron de inmediato cuando oyeron las palabras de Melvin. Siempre había sido obediente a las palabras de Melvin. Mis lacayos también estaban igual. Sonreí y me quedé quieto. ¿Detenerlos? ¿Por qué debería detenerlos? Yo solo era un estudiante. ¿Cómo podría ir en contra de los profesores? En mi vida anterior, me dieron un demérito y tuve que escribir una autocrítica solo por eso. El resultado fue que incluso si no hice nada, Melvin seguiría contigua excepto por esa frase del principio. No hice nada extra. Fui tan obediente que no parecía la líder de las chicas duras de la escuela. Sí. Yo, Loy. Porque mi familia era rica. Siempre había sido dominante en la escuela. Ir en contra de los maestros era algo común. En ese momento, solo yo podía detener a los profesores y ganar tiempo para Melvin. Loy, ¿por qué no vas tú y los detienes? Tu amigo de la infancia, Melvin, está a punto de ser atrapado por el director Zhou. Blair, un compañero mío de clase, dijo que eras a Don Freud. Blair era miembro del comité de estudios de la clase. Tenía notas excelentes, pero su familia era de clase media. Y ella tenía una apariencia normal. Ella siempre había sido así, no soportaba mi comportamiento desenfrenado y ostentoso. Lo que más le gustaba era verme haciendo el ridículo. Siempre tenía una leve sonrisa en la cara. Miraba al frente y no decía nada. ¡Qué broma! Yo era una joven de 28 años reencarnada con un alma madura. ¿Cómo podían provocarme las palabras de esta pequeña mocosa? Al ver eso, la ignoré. Blair ya no me provocó más y volvió su mirada hacia el escenario. Después de gritar esa frase, Melvin miró expectante a Tigua. No reaccionó hasta que Zubapi subió al escenario. Primero me miró con incredulidad, como si le sorprendiera que no lo ayudara a detener a los profesores y ganar tiempo. Melvin, eres muy atrevido. Esta es la ceremonia de los 100 días libres para el examen de ingreso a la universidad. ¿Cómo te atreves a hacer una confesión pública y causar problemas aquí? Zubapi estaba muy enojado. Tenía los ojos muy abiertos y lleno de ira. Agarró a Melvin por el cuello y lo arrastró hacia abajo. La ceremonia de los 100 días de descanso, que en un principio fue apasionante, se convirtió en una farsa. El espíritu de lucha de los estudiantes se disipó en más de la mitad. La ceremonia de los 100 días de descanso terminó apresuradamente. Volví a la clase y me fui calmando poco a poco. Volví a nacer. Pellizqué a uno de mis lacayos. Tan fuerte que su brazo se puso rojo. Su grito de cerdo llegó claramente a mis oídos. Esto no era un sueño. No podía dormir. Estaba de nuevo en ese salón de clases. Mi vida arruinada tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Me sentí muy feliz en mi corazón. Y mi cuerpo temblaba levemente. Loy, ¿qué te pasa? Mi amiga Lingiagia me miró preocupada. Siempre había sido dominante porque una vez intimidé a los compañeros de clase que la intimidaban a ella. Se convirtió en una de mis pocas amigas verdaderas. Estoy bien. Mostré una sonrisa. En mi vida anterior, había estado persiguiendo a Melvin todo el tiempo. No quería verlo con Tigua. Así que se lo conté a sus padres. Él y Tigua se separaron. Yo había descuidado mis estudios por haberlo perseguido durante tantos años. Si no fuera porque mi familia tenía algo de dinero, mi vida habría sido lamentable hace mucho tiempo.
Después de perder el tiempo en la universidad durante unos años, volví a casa para heredar el negocio familiar. Cuando mi carrera estaba en auge, Melvin regresó y me demostró su amor con locura. Y rápidamente caí en la trampa. Como resultado, todo era la venganza de Melvin. Me culpó de la muerte de Tigua y me torturó día y noche. Sin saberlo y habiendo cumplido mi obsesión, asesinó a mis padres. Malversó el negocio familiar y planeó cuidadosamente un accidente de tránsito después de mi muerte. No estaba dispuesta. Y mi alma se quedó allí y se negó a irse. Vi cómo la policía encontró a Melvin. Pero Melvin firmó un acuerdo de divorcio y con el argumento de que ya estábamos divorciados, se negó a reclamar mi cuerpo para el entierro. Afortunadamente el camino se cumplió. Dios tuvo misericordia de mí y me permitió renacer a los 18 años. Este año. Todo no había comenzado todavía. Y todo tenía la oportunidad de volver a empezar. La clase está empezando. La clase está empezando. Subapi está llegando. Mientras sonaba la campana. El aula, que en un principio era ruidosa, se quedó en silencio al instante. Subapi era el decano y también el director de nuestra clase. Llevaba gafas de cristales gruesos y tenía una expresión gélida que nunca cambiaba. Con aspecto solemne y serio, lo siguió hasta el aula un estudiante transferido, un chico de aproximadamente 1,85 metros de altura pero extremadamente delgado. Hoy ha llegado a nuestra clase un estudiante transferido. Este es el que está a mi lado. Su nombre es Gunnar. En ese momento en mi vida anterior, me estaban castigando por escribir una autocrítica en la oficina del profesor. No tenía ni idea de qué se trataba esta clase. Después de eso mi mente estaba llena de Melvin. Y nunca me había importado este desconocido que se queja de un estudiante. Démosle un aplauso. Al escuchar el nombre de Gunnar, inmediatamente miré hacia arriba. El chico que estaba frente a mí vestía un uniforme escolar nuevo y tenía una expresión de desgana en el rostro. Aparte de su piel clara y su figura alta y delgada, no tenía casi nada de especial. Parecía muy común. Estaba segura de que no debía haber intersección, pero su nombre quedó profundamente grabado en mi memoria. El policía que reclamó mi cuerpo en mi vida anterior. Después de que Melvin me matara, mi cuerpo quedó tendido en la fría sala funeraria y nadie se preocupó por él durante meses. Finalmente apareció Kevin Fofelberg. Gunnar. Acababa de ser transferido a la ciudad. En un principio Kevin Fofelberg y Sepp. Todo esto no tenía nada que ver con él, pero él tomó la iniciativa de hacerse cargo de este caso y de los asuntos de mi funeral. Al ver el nombre Gunnar en el oficial de policía principal, me quedé muy perplejo. El estudiante Gunnar. Por favor, preséntese. La voz de Jubopi rara vez era un poco suave. También miré fijamente a Gunnar en el podio. Gunnar era mi compañero de secundaria, pero eso no fue motivo para que tomara la iniciativa de reclamar mi cuerpo. Como excelente policía criminal. En realidad, no tenía sentido hacerse cargo de un asunto tan trivial. Gunnar en el escenario tenía una expresión débil. Y su voz también era débil. Hola a todos. Mi nombre es Gunnar. Sencillo y directo. Ni una sola palabra más. Los compañeros de clase tampoco mostraron demasiadas expectativas. Mirando y con interés. Jefe, ¿qué está mirando? Li Tao se inclinó y preguntó. Al oír esto, Lingia también se dio la vuelta para mirarme. Ignoré sus dudas y le di una palmada a Li. Bienvenidos los nuevos compañeros. Sí, los demás. Todos. Bienvenidos, dijo Jubopi. Una ronda de aplausos se escuchó en la clase. Lo cual fue un poco incómodo y silencioso. Gunnar me miró con un poco de duda. Simplemente sostuvo mi mirada ardiente. Le di una sonrisa radiante sin dudarlo. Gunnar. Gracias. Le agradecí en silencio en mi corazón. Gunnar, puedes sentarte. Jubopi no perdió el tiempo. Después de una breve introducción, sus ojos recorrieron la clase. Maestro, tengo un asiento vacío aquí. Le di una patada silenciosa a Li Tao y le dije que se moviera al otro lado.
Li Tao parecía increíblemente agraviado y susurró: jefe. Esta semana me toca a mí ser su compañero de escritorio. Déjate de tonterías y siéntate a un lado. Con la misma expresión cálida en mi rostro, escupí algunas palabras con los dientes apretados que solo Li Tao pudo escuchar. Entonces pueden ser compañeros de escritorio con Louis por ahora. Después de mirar alrededor, el profesor tacaño le hizo un gesto a Gunnar. Obviamente tener Fazei Bansai. El tacaño maestro no estaba satisfecho con este arreglo. Pero la farsa en la ceremonia de toma de elfos en la mañana ya le había dado un dolor de cabeza. Así que no se molestó en hacer un arreglo más cuidadoso por el momento. Miré al recién llegado Gunnar con curiosidad. Era alto. Y la enorme mochila de un estudiante de secundaria parecía insignificante frente a él. Se acercó a su asiento y sacó un paquete de pañuelos. Y limpió cuidadosamente el escritorio y la silla antes de sentarse. Lo observé mientras limpiaba el escritorio poco a poco y luego ordenaba sus libros cuidadosamente. Lleno de curiosidad. Hola, soy un nuevo compañero de escritorio. Me llamo Louis. Lo saludé amablemente. El maestro lo había dicho. El tono de Gunnar era monótono. Sin una sola onda expansiva. Realmente es un asesino de conversaciones. ¿Cómo se supone que debo responder? Justo cuando me sentía avergonzada. El profesor tacaño habló de nuevo. Está bien. La clase empieza ahora. El profesor tacaño enseñaba matemáticas y siempre hacía hincapié en la eficiencia. Rápidamente se metió en el mundo de la docencia. Todos. Abra los exámenes de prueba de hace unos días. En esta clase analizaremos los exámenes. Nadie se atrevió a jugar a las cartas en la clase del profesor tacaño. Y yo no fui la excepción. Abrí mi mochila y encontré el papel arrugado. Y lo extendió sobre el escritorio. Nuevo compañero de clase. No tienes el papel. ¿Verdad? Mira el mío. Tomé la iniciativa de poner el papel en el centro del escritorio de nuevo, de manera amistosa. Pero al segundo siguiente. Me arrepentí. Estaba tan concentrada en presumir que olvidé por completo lo malas que eran mis notas en tercer año. Especialmente en una materia tan abstrusa como las matemáticas. Mirando el papel lleno de cruces rojas, sonreí torpemente. No hice este examen. El momento en que gané, que siempre había tenido una expresión tranquila, vio el periódico. Frunció el ceño y en sus ojos apareció una increíble sorpresa. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero finalmente me contuve. Yo, que originalmente tenía la intención de iniciar una conversación, me sentí tan avergonzado que quise encontrar un agujero en el que meterme. ¿Por qué fui tan malo en mi vida anterior? Solo obtuve 25 puntos de 150 en este examen. Y todos fueron por adivinar las preguntas de opción múltiple. Me equivoqué en todas las preguntas de rellenar espacios en blanco y las preguntas grandes. Ahora que he renacido, ya no puedo perder el tiempo y descuidar mis estudios de esta manera. Pero parece que solo falta un semestre para el examen de ingreso a la universidad. Podré hacerlo, pensaba con picardía en mi mente. Pero la voz tacaña del profesor llegó a mis oídos palabra por palabra. Para mi sorpresa, a los deberes escolares que antes eran tan difíciles como escalar el cielo, los recordé mientras escuchaba distraídamente esta vez. Antes de darme cuenta, el tacaño profesor había terminado de explicar las preguntas de opción múltiple. Miré las preguntas que antes no entendía en absoluto. Y de repente recuerdo cómo resolverlos. Mi estado de ánimo durante esta clase era tan emocionante como una montaña rusa. Lo entiendo. Exclamé emocionada. El aula, que había estado en silencio, solo se escuchaba el eco de la voz tacaña del profesor. De repente se puso ruidoso. Loy. ¿Qué entiendes? El profesor tacaño estaba muy descontento con mi repentina interrupción. Me miró con seriedad. ¿Entendiste lo que te enseñé en clase? Acabas de gritar así. Sonreí torpemente y estaba a punto de decir que entendía su clase cuando sonó la campana de la clase. Las palabras que originalmente estaban en mis labios se convirtieron en, lo siento, profesor. El profesor tacaño me miró con enojo y luego empezó a asignar tareas.
Todos copien las preguntas incorrectas en este papel 5 veces y entréguenlas mañana. Melvin regresó al aula después de que terminó la primera clase. Tan pronto como regresó, estaba rodeado por un grupo de niños y niñas de la clase. Melvin, eres increíble. De hecho, te atreviste a confesarte en público durante la ceremonia de juramento. Te admiro. No tengo el valor para hacer un acto tan heroico. Así que... ¿A quién le confesaste? Ella accedió a ti. Una sonrisa apareció en el rostro de Melvin. Y no mostró ninguna vergüenza después de ser castigado. Eso es seguro. Mientras decía esto, se acercó a mí y dejó de sonreír. Y dijo, Loy, ¿que no detuviste al tacaño maestro ahora mismo? Estaba tan inmerso en mi gran alegría que no reaccioné a lo que quería decir ni por un momento. Te pedí que detuvieras a la profesora tacaña. Realmente me decepcionaste. Pensé que eras mi buena amiga. Una mirada de decepción apareció en el rostro de Melvin. En mi vida anterior, lo que más me daba miedo era que me mostrara esa expresión. Me gustaba y hacía todo lo posible por complacerlo. Esperaba tener un lugar en su corazón. Pero en este momento... ya no era el mismo de antes. Dejé el periódico en la mano y me recliné en la silla. Y lo miró con una leve sonrisa. Melvin, me sobreestimas. ¿Cómo podría detener al maestro Su? Lo máximo que pude hacer fue aplaudirte. HMPH, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Loy. Puedes reunir a tus lacayos y luego detenerlo. Melvin miró a Litao y dijo con tono serio. Lo siento, no puedo hacerlo. Me encogí de hombros y comencé a mirar el papel. Soy demasiado perezosa para prestarle más atención. El tiempo es oro y no miraré a Melvin ni una vez más. Melvin todavía no me soltó y continuó, Loy. No creas que no sé lo que estás pensando. Quieres arruinar mi confesión, pero ni lo pienses. Tigua ya aceptó estar conmigo. Y felicitaciones. Respondí perezosamente. Después de que Melvin se fue, llegó Blair y se paró frente a mí. Me mira con altivez. Oh. El pequeño delincuente también puede estudiar. Esto es realmente raro. Ella tenía razón. En mi vida anterior. De hecho, yo era un matón en la escuela. Un pequeño delincuente. Así que no estaba enojado. Ni siquiera levanté la vista y seguí mirando mi libro. Descubrí que después de renacer, mi memoria ha mejorado significativamente. Casi todo lo que he visto alguna vez lo recuerdo al instante. Mi capacidad de comprensión también ha cambiado enormemente. Los conocimientos teóricos que al principio eran oscuros y difíciles de entender, los puedo entender después de escucharlos una vez. Así que ahora estoy recuperando frenéticamente los 3 años de estudios desperdiciados. Deja de mirar. Tu Melvin ya está con la belleza de la escuela. ¿Aún tienes ganas de leer? ¿Estás tan estimulada que te has vuelto loca? Cerré el libro y la miré. Te equivocas. Él no es mi Melvin. No tengo nada que ver con él. Al ver que no estaba enfadada, Blair resopló y se fue, después de ahuyentar a las molestas moscas. Me sumergí de nuevo en mis estudios. Loy, ¿de verdad estás estudiando? Lin Jiajia también me miró confundida. Se dio la vuelta y se tumbó en mi escritorio. Inclinó la cabeza para mirarme. Sí, jefe. ¿Por qué ya no me dejas ser tu compañero de escritorio? Li Dao se rascó la cabeza. Parecía lastimosamente agraviado y miró a Bene con descontento. Sí. A partir de hoy, yo, Loy, empiezo oficialmente a estudiar. Siempre cumplo con mi palabra. En los días siguientes estudié casi en serio todos los días. Al principio pensé que después de renacer no tendría más interacción con Melvin, pero algunas personas acuden a mí por iniciativa propia. Loy, ve a buscarme 2 raciones de comida al mediodía. Melvin se acercó a mi escritorio y me arrojó 2 cajas de almuerzo. Quiero costillas de cerdo agridulces de la tercera ventana a la izquierda del segundo piso. Langostinos picantes de la quinta ventana. Y abulón y salsa de pollo del tercer piso. Las 2 loncheras eran un juego para parejas.
Las compré para Melvin cuando viajé a Japón. Originalmente había planeado usar las loncheras de la pareja con Melvin. Pero Melvin no quería. Dijo que las loncheras eran demasiado llamativas y no quería usarlas. Y ahora ya no le parecen llamativos y hasta me pide que le traiga comida. Casi me hizo reír lo que hizo Melvin. Lee Tao. Grité, aquí jefe. Iré a buscarlo para ti. Definitivamente completaré la tarea. Lee Tao saltó ágilmente frente a mí. Agarré las 2 cajas de almuerzo y estaba a punto de levantarme. Detente. Ni siquiera he hablado todavía. ¿Por qué tienes tanta prisa? Detuve a Lee Tao. Lee Tao se dio la vuelta inmediatamente cuando escuchó mis palabras. Y sus movimientos eran tan suaves como nubes y agua fluyendo. Arrojad lejos de mí a estas 2 cosas molestas. Están perturbando mi estudio. ¿Qué? Lee Tao se quedó atónito al oír esto y me miró con incertidumbre. Melvin estaba igualmente sorprendido. Su expresión cambió de altiva a satisfecha y luego a sorprendida en casi un instante. ¿No entiendes lo que te dije? Ve a tirarlos a la basura ahora mismo. Está bien. Enseguida. Lee Tao arrojó obedientemente las loncheras de las 2 parejas a la papelera. Loi, habiendo cumplido el objetivo de Loi, en realidad tiraste mis loncheras. Melvin gritó enojado. ¿Eran esas tus loncheras? Pensé que eran basura. Mi tono era casual y no me importaba en absoluto el enojo de Melvin. Melvin corrió furioso hacia el bote de basura. Recogió las cajas de almuerzo nuevamente y luego salió corriendo. Jefe. Melvin parece estar enojado. Lee Tao susurró a mi lado. Sí, definitivamente. Está enojado. Jefe, ¿no estás preocupado? ¿Preocupado por qué? Si está enojado, no te hablará más. Eso es correcto. Creo que es molesto. Tiene una relación pero aún así me pide que haga cosas por él. Está tan lleno de sí mismo. Lee Tao se sorprendió nuevamente. Melvin y yo somos vecinos. Sus padres son profesores de música y desde pequeño siempre quisieron formarlo como pianista. Mi familia se dedica al mundo de los negocios y las condiciones familiares son superiores. He estado enamorada de Melvin desde que era niña. Nuestros padres, por parte de ambos lados, también estaban felices de ver cómo nuestra relación se desarrollaba. Antes de que yo cumpliera 18 años en mi vida anterior. Pensé que Melvin y yo éramos una pareja perfecta. Hice muchas cosas estúpidas para complacerlo. No fue hasta que Melvin se confesó a Tiwa que me di cuenta de que la persona que siempre le había gustado a Melvin no era yo. Dado que ese es el caso, estoy dispuesto a dejarlo ir. Después de renacer, ya no quiero tener ninguna conexión con Melvin. Y definitivamente no lo consentiré ni haré nada por él. Si realmente existe alguna conexión. Tengo mucha curiosidad por mi nuevo compañero de escritorio. Gane habla muy poco. Después de llevarse bien durante unos días, si no tomo la iniciativa de hablar con él. Casi nunca abre la boca ante el ruido y el alboroto que hay a mi alrededor. También se mantiene en silencio y trata de minimizar su presencia. Li Tao, que en un principio pensó que había caído en desgracia, poco a poco dejó de prestarle atención. Cada vez sentía más curiosidad. ¿Cómo era posible que un muchacho tan taciturno y modesto se convirtiera en un policía criminal excepcional? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Puedes explicármelo? Señalé una pregunta incorrecta en el examen. En realidad, ya sabía cómo resolver este problema, pero solo conocía la solución que me enseñó el profesor. Estos días le he hecho muchas preguntas a Gane y he descubierto que es muy inteligente. Casi un genio. Siempre me puede explicar diversas soluciones, de forma sencilla y profunda. Y sus soluciones son aún más ingeniosas que las del tacaño profesor. Me gustan más sus soluciones que las del profesor. La clase ha terminado. Voy a almorzar. Gane miró la pregunta y se negó sin emoción. Vamos. La cafetería está muy llena. Comamos en el salón de clases. Sonreí y abrí el almuerzo que acababa de traer nuestra ama de llaves. Era delicado y delicioso.
Coloqué los platos uno por uno sobre el escritorio. Después de observarlo varias veces, descubrí por qué Gane estaba tan delgado. Su situación familiar no debe ser muy buena. Aunque come puntualmente en todas las comidas, come muy poco. Y casi siempre se trata de simples gachas de arroz, que carecen de nutrientes. Gane miró los delicados platos que había sobre el escritorio. Sus átomos de manzana flotaban. Sin embargo, él todavía se negaba en un tono tranquilo. No hace falta. Iré a la cafetería a comer. De ninguna manera. Ya lo he preparado. Le pedí específicamente a nuestra ama de llaves que preparara suficiente para 2 personas. Te estoy invitando a comer. Y a cambio me ayudas con mis estudios. Agarré el brazo de Gane. Su brazo era tan delgado que apenas podía sentir algo de carne. En mi mente la imagen de Gane que vi en mi vida anterior como alma emergió involuntariamente. Era alto y musculoso. Ante mi insistencia autoritaria y persistente, Gane cedió. Bien. Primero repasemos las preguntas. Comamos primero. Ya está todo listo y será complicado guardarlo. Gane comió con mucha gracia. Y cada uno de sus movimientos era inesperadamente agradable a la vista. Su apariencia ordinaria exudaba un temperamento sobresaliente. Desde entonces, almorzaba con Gane todos los mediodías y además, durante media hora después de la comida. Me explicaba las preguntas. Pensé que había hecho un gran negocio al conseguir un tutor gratis a cambio de una comida. Desde que llegó Gane, mis notas han ido mejorando a pasos agigantados. En el segundo examen simulado después del inicio del semestre, aprobé todas mis materias por primera vez. Loy, últimamente has estado teniendo un buen desempeño. Sigue así. Subapi me elogió por mi nombre, Blair, el miembro del comité de estudio. Parecía incrédula. Después de recibir los exámenes, hojeó los míos varias veces. No lo puedo creer. La penúltima alumna sí que aprobó. Le arrebaté el papel de las manos. ¿Qué? Los estudiantes pobres no pueden progresar. Di la verdad. ¿Copiaste de Gane? Blair me miró fijamente. Los gruesos cristales de sus gafas reflejaban la luz. Artillero. Este estudiante transferido. Era como un caballo negro. Se llevó directamente el primer puesto con 20 puntos de ventaja sobre el alumno que originalmente ocupaba el primer puesto. En el momento en que se publicaron los resultados, los compañeros de clase comprendieron por qué Subapi tenía una actitud particularmente diferente hacia él. Miré a Blair con los ojos en blanco y no me molesté en responderle. Blair y Tiwa eran buenos amigos. A ella siempre le había caído mal porque yo era amiga de Melvin desde la infancia. A los ojos de los profesores, ella era una buena estudiante y yo no había tenido muchos encontronazos con ella. Como soy un joven de 28 años y de alma madura, no iba a molestar a estos niños. Sin embargo, Blair no me dejó ir. Al día siguiente en la clase de Subapi, se levantó voluntariamente. Profesor. Varios alumnos no han entregado la tarea asignada ayer. ¿No la entregaron? ¿Cuál es? La expresión de Subapi era solemne. Y una mirada seria recorrió a todos. Loy. Li Tao. Li Fei. Blair mencionó varios nombres. Hizo hincapié en mi nombre especialmente cuando lo dijo. Loy, te elogié ayer. ¿Y hoy has vuelto a las andadas? Subapi me miró fijamente. En cuanto escuché a Blair hablar, supe que no era nada bueno. Y así fue. Ahí llegó. Estaba segura de que había entregado mi tarea. Ahora que Blair dijo que no lo había hecho, solo podía significar que había escondido mi tarea. Profesor. La entregué. Si no está ahí, alguien debe haber escondido mi tarea. Miré a Blair con una mirada tranquila, pero accidentalmente me encontré con Melvin, su compañero de escritorio. Melvin miró a otro lado, lo cual era diferente de su mirada habitual. Comprendí de inmediato. Profesora, ella está mintiendo, yo no hice eso. Estoy dispuesta a que me examinen. Blair lo negó en voz alta. Su tono era decidido.
Algunas personas no solo no entregan sus tareas, sino que además mienten y tienden una trampa a los demás. Lo oí. Y luego cumplió mi obsesión. ¿Hiciste tu tarea o no? Subapi siempre había favorecido al miembro del comité de estudio con mejor desempeño. Frunció el ceño y me miró. Si estás dispuesto a que te revisen. Entonces vamos a comprobarlo. Dije todavía en tono tranquilo. Sin embargo, no quiero revisarte a ti. Quiero revisar a tu compañero de escritorio. Tan pronto como dije esto, las expresiones de ambos se tornaron de pánico. Loi. Tú. Estás yendo demasiado lejos. No hiciste tu tarea. Me tendiste una trampa. Y ahora estás incriminando a Melvin. Blair reprendió en voz alta. La ignoré y me volví hacia Subapi. Profesor, estoy seguro de que mi tarea está en el escritorio de Melvin. No es muy apropiado hurgar en el escritorio de alguien. Subapi parecía vacilante. En ese momento, Dedana suspiró levemente. Gunnar tomó la palabra. Profesora, puedo dar fe de que vi a Loi entregar su tarea esta mañana. Entonces vamos a comprobarlo, luego vamos a comprobarlo. Subapi dijo. Subapi caminó hacia el escritorio de Melvin y le pidió a Melvin que abriera su mochila escolar. Esta búsqueda no solo encontró mi tarea, sino también mucha evidencia de la relación de Melvin y TIWA. En la mochila de Melvin había muchas fotos íntimas de él y TIWA. Los selfies de ellos mejilla con mejilla no eran nada. Lo que era más exagerado era que había selfies de ellos besándose. Para estudiantes de secundaria. La escala era bastante sorprendente. Lo que le esperaba a Melvin. Por supuesto. Fue el enojo de Subapi. Cuando se vieron esas fotos. Toda la clase estaba alborotada. Todos sabían que Melvin y Tiwa estaban juntos. Pero nadie sabía que eran tan atrevidos. El único que no se sorprendió fui yo. En mi vida anterior, no solo había visto las fotos, sino también las escenas de la vida real. Sin embargo, después de renacer, me concentré completamente en mis estudios y ya no presté atención a sus asuntos. Las escenas de ellos abrazándose bajo la lluvia, besándose en la pared en el pasillo y besándose en el baño. Eran como fotogramas de una película grabada en mi mente de mi vida anterior. En medio del alboroto me dirigí al escritorio de Melvin y saqué mi tarea de una pila de fotos. Melvin ya estaba pálido de miedo. Me miraba con enojo. Parecía que me estaba culpando de todo otra vez. Sonreí. Bueno, en eso era bueno. Antes de que Subapi se lo llevara, le susurré al oído, esto es lo que te mereces por ayudar a Blair a incriminarme. Tú mismo te lo buscaste. En respuesta, recibí la mirada feroz de Melvin. Sin embargo, no me lo tomé tan a pecho. Sorprendentemente me quedé tranquilo y dije. Profesor, esta es mi tarea. Le entregué la tarea personalmente a Subapi. Cuando Subapi vio mi tarea, su rostro se puso un poco incómodo. Pronto, ¿qué pasó con un ojo de ratón? Encontró un lugar donde disimular su vergüenza. Melvin, sal conmigo. Melvin fue detenido nuevamente. Esta vez había pruebas sólidas. Ya no se trataba solo de un acto aleatorio de causar problemas. Para los estudiantes de secundaria con quienes salía, se llamaba a sus padres. La protagonista femenina, Tiwa, también fue secuestrada. Tiwa no estaba en clase. Pero también la conocía bastante bien. Su rendimiento académico era comparable al mío antes. Pero su hermoso rostro hacía que todos la trataran con una tolerancia extra y un trato preferencial. Muchas veces cometía errores, mientras que a los estudiantes normales se les castigaba para que se pusieran de pie y escribieran autocríticas, a ella solo la reprendían con suavidad unas pocas veces. Casi ningún profesor fue indulgente con ella, excepto Subapi, que no solo era el director de nuestra clase, sino también el decano del grado. Cada vez que pillaban a un estudiante teniendo citas, sin duda se lo entregaban para que se encargara de ello. Esta vez, como era un estudiante de su misma clase, no fue la excepción. Escuché que tanto Melvin como Tiwa llamaron a sus padres. No sabía el proceso específico, pero estaba segura de que no se separaron. De camino a casa.
Melvin me detuvo. Loy, eres tan cruel. Melvin dijo esto enojado. No me molesté en responder y quise caminar alrededor de él. Pero Melvin me bloqueó firmemente. Sé que te gusto, pero tú no me gustas a mí. No tienes por qué usar esos medios para separarme de TIWA, ¿sabes lo barata que pareces? Antes. Todavía te consideraba un amigo, pero lastimaste a TIWA Loy. Eres imperdonable. A partir de ahora, nos separamos. Ya no somos amigos. Me crucé de brazos y miré las palabras maliciosas de Melvin sin ninguna fluctuación emocional. Él podría haber pensado que sus palabras podrían herirme, pero yo ya había visto su rostro aterrador antes. ¿Qué eran esas palabras maliciosas comparadas con eso? Bien, Melvin. Yo también tengo algo que decirte. Escucha con atención. Yo, Loy, no te agrado. Y no tengo intención de interferir en lo que respecta a si estás con Tiwa o con Nana. Con respecto a lo que pasó hoy, si no me hubieras incriminado deliberadamente. ¿Cómo pudiste haberte metido en problemas? Te aconsejo que mantengas un perfil bajo. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. No quería mirar la cara de odio de Melvin ni un segundo más. Desde entonces Melvin y yo nos convertimos en completos extraños. Lin Jiajia y Li Tao quisieron decirme algo varias veces, pero se contuvieron. Como si quisieran preguntarme si realmente ya no me gustaba Melvin. Los ignoré. Todos los días. Simplemente seguí estudiando. Recitando. Y haciendo ejercicios. Afortunadamente, rumbo cumplido. Tengo una memoria maravillosa. Puedo recordar conocimientos con solo mirarlos una vez, mientras que otros necesitan repasarlos muchas veces después de unos meses. Había repasado mentalmente todos los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria. Mis notas fueron mejorando poco a poco, pasando de las últimas a las primeras. A mis compañeros les llevó varios meses pasar de la incredulidad a la conmoción y finalmente a la aceptación. Blair ya no podía culparme por no haber entregado mis tareas. De vez en cuando oía a los profesores hablar entre ellos. De hecho, hay casos raros de genios que de repente se iluminan. La estudiante Loy es inteligente, pero antes no se concentraba en sus estudios. Fue una sabia decisión del director Zhu contratar a Gane. Este tesoro de estudiante. Desde que llegó, Loy ha estado profundizando en sus estudios. El director Zhu era muy bueno enseñando. Loy es una estudiante de la clase del director Zhu. Solo el director Zhu podría enseñar a una estudiante así. A Zubopi le gustó mucho este halago. Sin darse cuenta, cumplió con su palabra. Me volví tan famoso como Gane. Y nos convertimos en los dos estudiantes más prometedores a los ojos de Zubopi. La mirada del tacaño profesor hacia mí había cambiado de indiferencia inicial a expectación. Me tomé todo esto a la ligera y no estaba contento por el cambio de actitud del tacaño profesor. Todo es cuestión de interés propio. Esa es la realidad. Al mismo tiempo, Melvin y Tiwa, que eran tan conocidos y sensacionales como yo en el tercer grado, también llamaron la atención de la gente. Los dos habían estado manteniendo un perfil bajo durante un tiempo desde que los llamaron a la oficina con sus padres. Como la belleza de la escuela y el príncipe del piano. Cada uno de sus movimientos atraía la atención de los demás. El último día de la cuenta regresiva de 100 días para el examen de ingreso a la universidad, que también era el centenario del inicio de la relación de Melvin y Tiwa. Fueron a un hotel a abrir una habitación. En el mundo de los adultos, esto podría no ser gran cosa. Pero para los estudiantes de tercer año que estaban a punto de realizar el examen de ingreso a la universidad, fue un acto sorprendente. Los maestros de la escuela y los padres de Melvin y Tiwa corrieron al hotel y los trajeron de regreso. Este escándalo se extendió rápidamente por toda la escuela. Escuché que Melvin renunció a su futuro en el examen de arte por Tiwa. Es muy cariñoso. Qué lástima. Sus dotes pianísticas fueron elogiadas en su día por grandes maestros. Se decía que tenía un futuro prometedor. Oí que Melvin gritó que no se arrepentía cuando se lo llevaron. ¿De qué sirve no arrepentirse? Sus padres lo van a enviar al extranjero. De todos modos, se separarán. Después de renacer,
algunas cosas que debían suceder todavía sucedieron. Detuve el bolígrafo en mi mano. Me sentía un poco aturdido. Poco a poco una idea surgió en mi mente: no se debía permitir que Melvin viajara al extranjero. ¿Cómo podría merecer ese alto honor en el futuro? ¿Qué pasa? Gunnar notó mi distracción con gran atención. Durante este semestre. Gunnar. En mi vida anterior, era un extraño y se había convertido en un buen amigo. Descubrí que en realidad era un chico de apariencia fría pero de corazón cálido. Y lleno de integridad. En apariencia parecía indiferente a todo. Pero en realidad él era bondadoso y tenía sus propios principios. Esta fue la razón fundamental por la que recogió mi cuerpo en mi vida anterior. A medida que profundizaba en mis estudios, ya no teníamos secretos el uno para el otro. Li Tao y Lin Jiajia sospechaban que yo tenía un nuevo amor. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Con un alma de 28 años. Cuando miro a Gunnar, de 18 años, pienso en él como un niño. Nada. Estoy pensando en qué escuela solicitar el ingreso a la universidad. Apoyé mi mejilla en una mano. Fingiendo estar pensando. ¿A qué escuela quieres ir? Al escuchar mis palabras, los ojos de Gunnar se iluminaron por un momento. Entonces su mirada se tornó levemente solemne. Y me miró fijamente. Todavía no lo he decidido. ¿A dónde quieres ir?, le pregunté a cambio. En mi vida anterior. Realmente no sabía nada sobre los recuerdos de Gunnar. Quiero ir a la Universidad Nacional de Defensa, esa es Meyoji. Gunnar dijo lentamente. No es de extrañar que con el tiempo se convirtiera en un policía criminal. El objetivo de Gunnar siempre había sido firme. El examen de ingreso a la universidad llegó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando terminé de escribir con confianza la última composición en inglés, sentí una sensación de relajación como si hubiera vivido dos vidas. La vida anterior llena de tormentos y la preparación día y noche para el examen de ingreso a la universidad finalmente llegó a su fin en este momento. Como en la vida anterior. Melvin no se presentó al examen de ingreso a la universidad, pero tampoco viajó al extranjero. En la fiesta de graduación, algunos compañeros de clase todavía sacaron el tema de él. ¿Te has enterado? Melvin y Tiwa se casaron. ¿Se fugó? ¿No dijeron que Melvin se iba al extranjero? Eso no es verdad. La noche antes de que Melvin se fuera al extranjero, drogó a sus padres. Robó dinero de su casa y huyó con Tiwa. ¿En serio? ¿A dónde podrían huir? Los padres de Melvin casi se volvieron locos. Incluso fueron a la casa de Tiwa para preguntar por ella. La familia de Tiwa es pobre y su padre es un jugador que ya no se preocupa por ella. Por cierto, Blair, eres el mejor amigo de Tiwa y Melvin era tu compañero de escritorio. ¿Sabías esto? Blair escuchó la conversación de los compañeros de clase sin decir una palabra. El hecho de que no hablara no significaba que no supiera. Fue ella quien facilitó el conocimiento y la relación entre Tiwa y Melvin. Ella también contribuyó a esta fuga. Yo había anotado con antelación en un papel a nombre de Melvin el paradero y la hora de la boda. Le informé. Y luego le pidió que la ayudara con la conexión. Ante las preguntas de los compañeros, Blair sonrió y dijo: Están en una relación libre. Ahora que el examen de ingreso a la universidad ya pasó, no se puede considerar una fuga. ¿Verdad? La siguiente vez que escuché noticias sobre Melvin fue cuando recibí la notificación de admisión a la universidad. Logré ser admitido en una de las 10 mejores universidades del país ubicada en la ciudad de Jin. Justo cuando mi familia estaba celebrando una gran celebración por mi inscripción. Melvin fue traído de vuelta por sus padres. Nuestras dos familias eran vecinas. En contraste con la alegría de mi familia. La familia de Melvin parecía desolada y miserable. Estaba de pie en la puerta con mis padres para dar la bienvenida a los invitados cuando vi a Melvin siendo llevado a casa por sus padres en un estado de pereza. El brazo derecho de Melvin estaba envuelto en una venda. Aparentemente herido. El padre del señor Melvin. ¿Le gustaría venir a tomar algo? Mi padre lo saludó calurosamente. Es bueno que hayan encontrado al niño. Mientras esté a salvo.
Los padres de Melvin agitaron las manos torpemente y condujeron a Melvin hacia la casa de manera abatida. ¡Ay! En aquel entonces me esforcé mucho por conseguir a Melvin. Es una lástima que aún así, se desviara del buen camino. El tacaño profesor también fue invitado por mis padres como invitado de honor. No aguantaba bien el alcohol. En el banquete pronto empezó a hablar sin parar. La gente que ha bebido alcohol siempre es habladora. Y el tacaño profesor no era una excepción. Parecía saber mucho sobre los asuntos de Melvin. Aprovechando el alcohol, lo soltó todo. Melvin es un estudiante con gran talento artístico. Al principio pensé en entrenarlo y enviarlo a la Academia Central de Bellas Artes, pero luego se enamoró. ¿Cuántas veces traté de convencerlo? Tenía la boca reseca. Pero él no les hizo caso. ¿Qué pasó al final? Se fugaron. Les robaron el dinero que llevaban. Y luego intentó robar a los demás. Así que se rompió la mano. ¡Ay! No había cumplido mi deseo. Un arte tan prometedor, el talento se ha arruinado. El tacaño profesor seguía divagando, pero yo ya no tenía valor para escucharlo. A Melvin le rompieron la mano. Eso es genial. Esta fue una de las pocas buenas noticias que recibí desde que renací. Al final de las vacaciones de verano, fui sin problemas a la universidad en la ciudad de Jing para estudiar. En los años siguientes, completé un programa combinado de maestría y doctorado, deshaciéndome por completo del destino de mi vida anterior. El negocio de mi familia creció cada vez más. Con los recuerdos de mi vida anterior, pedí a mis padres que invirtieran en varios campos potenciales. En cuanto a Melvin, desde que sus padres lo trajeron de vuelta, él no se dio por vencido. Su mente estaba llena de TIWA. Al final, sus padres cumplieron su deseo y gastaron 800.00 yuanes como dote para casarse con Tiwa. El padre de Tiwa aceptó los 800 Zero yuan y entregó a su hija a la familia de Melvin. Pero el asunto no terminó allí. El padre de Tiwa era un jugador. Después de probar el dulce sabor una vez, quería más dinero. Aunque la familia de Melvin tenía algunos bienes. Eran solo profesores. Se enfrentaban a las exigencias exorbitantes del padre de Tiwa. Realmente no podían permitirse pagar. Entonces el padre de Tiwa incitó a su hija a divorciarse y casarse con un jefe de una mina de carbón, Melvin, que había quedado discapacitado. Había perdido hacía tiempo la gloria de la escuela y Tiwa también se cansó de él. Atraído por el dinero, Tiwa aceptó de buena gana la sugerencia de su padre y se divorció de Melvin. La siguiente vez que vi a Melvin fue la última vez que regresé a In-City. Desde entonces fui a estudiar a Jing City y el negocio de mi familia creció. Regresé pocas veces. Melvin llevaba una chaqueta hecha jirones. Tenía barba y el rostro demacrado. Si no hubiera abierto la puerta del patio y salido de su casa, tal vez no lo habría reconocido. En mi memoria, Melvin era un muchacho joven e inocente o una persona radiante. ¿Cuándo se había sentido tan avergonzado? Cuando me vio, también se quedó estupefacto. Y entonces su rostro mostró alegría. Lo oí. La voz seguía siendo la misma que en mi recuerdo. Pero en mi vida anterior había perdido su juventud, y se había convertido en el demonio. Inconscientemente di un paso atrás. La tortura diaria de mi vida anterior estaba profundamente grabada en mis huesos. Nunca lo podré olvidar. Lo oí. Soy yo, el cielo cumplió mi obsesión. Melvin, ¿no me reconoces? Al verme dar un paso atrás, Melvin dio unos pasos hacia adelante. Después de haber guiado vidas enteras, ya no era la persona que pateaba a alguien cuando estaba caído o se burlaba de él con palabras. En este momento, yo solo quería escapar, así que levanté los pies y quise irme, pero Melvin no me dejó ir. Me persiguió de cerca. Lo oí. Me equivoqué. Eres la mejor. Ahora me arrepiento. ¿Puedes perdonarme? Descubrí que eres la persona más digna de mi amor. TIWA. Esa perra es una puta. Escuché que tu familia se mudó a la ciudad de Jing. ¿Por qué volviste? ¿Es para verme?
Todavía te gusto. Seguro que te gusto. ¿Verdad? Estaré contigo ahora mismo. Aunque el brazo de Melvin quedó inutilizado. Sus piernas estaban bien. Me alcanzó en unos pocos pasos. Y su mano sucia agarró mi ropa. Me atrajo hacia él desesperadamente. Loy. Escúchame. En ese momento una figura apareció rápidamente, antes de que pudiera ver su rostro con claridad. Melvin recibió una patada en el pecho y cayó hacia atrás. Yo también fui jalado y caí al suelo. Al ver que estaba a punto de caer, cerré los ojos con miedo. Al segundo siguiente, me dejé llevar por un cálido abrazo. Una voz familiar y tranquilizadora surgió por encima de mi cabeza. Loy. Hacía mucho que no nos veíamos. Miré hacia arriba y vi que era Gane. El que había visto con mi alma en mi vida anterior. Su hermoso rostro estaba sonriendo. Y sus ojos brillaban. Una alegría inexplicable se extendió desde lo más profundo de mi corazón. Este hombre extraño pero familiar. Él era otro de los motivos de mi regreso esta vez. Desde que terminó la escuela secundaria, Gane había desaparecido. Regresé a la ciudad con los recuerdos de mi vida anterior y un atisbo de esperanza. Seguro que sí. Lo conocí. Las comisuras de mi boca se levantaron inconscientemente. Y respondí. Hacía mucho que no nos veíamos. Estaba tan inmersa en la alegría del reencuentro que me distraje por un momento. Melvin se levantó del suelo y nos miró con enojo. Loy. Tú también me traicionaste. Sus palabras se detuvieron de repente. De repente apareció un coche desbocado y se estrelló contra Melvin. Melvin murió en el acto. No sé si fue una venganza. Pero su forma de morir fue en realidad la misma que la mía en mi vida anterior. La diferencia fue que Melvin tuvo a alguien que recogió su cuerpo. Sus padres corrieron llorando cuando escucharon la noticia. El cuerpo de Melvin quedó destrozado y la escena era sangrienta y aterradora. Gane extendió la mano para cubrirme los ojos y me abrazó. No mires. No tengas miedo. Estoy aquí. Me apoyé en su pecho, escuchando un fuerte latido. Y de repente ya no sentí miedo en absoluto. Quizás había un plan predestinado. La muerte de Melvin también estaba predestinada. Y mi vida apenas comenzaba.